No. No. Okay, love you. If Julio wins, because his classes are at 3, tell him that I am teaching. Oh, yeah. He might come. Oh, okay. That you are teaching. Love you. Say hi to the Lord. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, perfecto. Buenas tardes, Ok. profesor. Gracias, Karina. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ok, mientras se van conectando, nos falta todavía unas pocas personas, y vayan preparando porque en 5 minutos les voy a pedir que activen sus cámaras, ¿ok? Para que estén listos. Y lo que pasa, les voy a contar, lo que ha pasado es que en las últimas semanas, pues la verdad yo no me he dado cuenta, pero las 2 últimas clases ya me di cuenta. Es que hay personas que están entrando a las clases o a mis clases que no son parte de nuestro grupo y no son parte de los estudiantes. Y entonces la clase pasada un estudiante, y ahí me empecé a dar cuenta, un estudiante me dijo que otra persona había entrado con el mismo nombre de él. Entonces habían como 2 personas con el mismo nombre. Y hoy entró, entonces porque yo al principio doy paso a todos, ¿no? Y luego vamos viendo quién es quién. Pero hoy entró a mi clase una persona que se llamaba Rafael Correa. Y entonces ahí le pusimos como enfrente de todos, dijimos, a ver, señor Rafael Correa, díganos, ¿qué es lo que quiere en nuestra clase? Y bueno, inmediatamente se fue. Pero no quiero que eso siga pasando. Entonces, por eso lo que vamos a hacer a partir de hoy es que cuando yo tome la lista, todos van a tener sus cámaras activadas para que podamos comprobar de que son ustedes. Porque lo que estaba pasando, como digo, es que hay personas que han estado entrando y toman el nombre de los estudiantes. Esto me pasó en la clase hace 2 semanas, me ha pasado esta semana también, y parece que antes también, sino que yo no me he dado cuenta. Entonces, por eso ya en 5 minutos les pediré que activen sus cámaras para que estén listos, ¿no? Yo sé que
a veces están despeinados o en la cama y no quieren que les veamos así, pues estén listos, ¿ya? Mientras eso pasa, les cuento así muy rápidamente que estamos organizando el 5º simposio de ciencias sociales. Esta vez va a ser todo en línea, que tiene cierta ventaja, de hecho, porque no necesitamos que nuestros conferenciantes vengan hasta Riobamba, y eso siempre es un problema. El último simposio que hicimos el año pasado, todos vinieron de forma gratuita. No hubo uno a quien tuvimos que pagar, pero siempre es como un poco delicado decirles, disculpen, saber que no tenemos dinero, pueden ustedes costearse su pasaje, pueden costearse sus hoteles, y resulta que lo hacen, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en este año esta es una ventaja. Tenemos personas, va a ser el 25 y 26 de agosto. O sea, estamos muy cerquita a ello. Y tenemos personas que son muy, muy interesantes. Nos va a acompañar, por ejemplo, la doctora Carmen Sarasúa. Ella es la directora del programa de doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ella nos va a dar su conferencia desde Barcelona sobre la estructura de trabajo de las mujeres en el siglo XIX. Y va a ser una conferencia espectacular. Yo conozco a Carmen de ya algunos años, es una académica de lujo, o académico de lujo, y entonces vamos a tenerla a ella. Tenemos también, ya está confirmadísimo, vamos a tener, a ver si alguno de ustedes quizá lo ha escuchado, a Carlos Freile Granizo. Carlos Freile Granizo es quizá el historiador más importante en Ecuador que muy pocos conocen. Es decir, hay historiadores que conocemos que son muy políticos y por eso muchos los conocen, ¿no? Porque han sido diputados o porque están siempre a favor o en contra de algún partido político. Carlos Freire siempre ha estado como fuera de la política, por eso muy pocos lo conocen, digo, muy pocos fuera de la academia, ¿no? Pero es un experto en el siglo XVIII, es un experto en Eugenio Espejo, y de hecho es riobambeño. De hecho, creo que no es riobambeño, pero me parece que es de la UCI. Ella ha hecho toda su vida en Quito, y de hecho se graduó en Alemania, tiene el doctorado en Alemania en filosofía, y luego un doctorado también en historia. Entonces él ya nos ha confirmado, con mucho gusto dijo, y además que nos puso, la última carta que nos envió o correo me gustó muchísimo, porque dijo: estimado Cristian, voy a estar a la guaite, como dice todo buen riobambeño. Y entonces, además que muy sencillo, él está confirmado. Viene también Emiliano Gil Blanco, que es un historiador español que es experto en independencia, y él nos va a dar una charla sobre la educación durante las independencias de América Latina. Nos va a ser también una charla muy, muy interesante. También nos ha confirmado, claro, a nuestra señora decana, la doctora Amparo Cazorla, también va a dar una conferencia magistral sobre la quiteñidad o el pensamiento quiteño del siglo XVIII. Está muy bien. Ya la hemos escuchado, por lo menos yo, algunas veces sobre el tema, y es un tema apasionante que tiene que ver sobre todo cómo la ilustración influyó a América Latina, en este caso a los quiteños, ¿no? A Quito. Ok, alguien que le escriba a Mónica que la esperamos, ¿no? Bueno, entonces estaba en esto. ¿Qué más? Nos han confirmado también 6 doctorandos, o sea, que están terminando su doctorado en Historia de la Flaxo, y van a presentar gracias, Pablo, que van a presentar sus avances de investigación del doctorado que tienen. Entonces, en el caso de ellos no son conferencias magistrales, sino más como ponencias que tendrán una menor duración, pero también es muy apasionante escuchar qué están haciendo los tesistas de doctorado en el caso de historia, en nuestro caso de Ecuador, ¿no? Entonces, ellos ya han confirmado, son 6 doctorandos que van a venir, virtualmente, ¿no?
de la Flaxo y que nos estarían, o sea, el martes tendríamos, a ver si me acuerdo bien, el martes tenemos a Emiliano Gil, luego a Carlos Freile. En la tarde tendríamos, bueno, en la tarde tendríamos a Amparo Cazorla. Tenemos todavía un académico de Guayaquil que tiene que confirmarnos. Eso esperemos que lo haga esta semana. El día miércoles 26 tendríamos a Carmen Sarasúa. Posiblemente, esto estamos por confirmar también, pero posiblemente mi libro esté listo, un libro que he escrito sobre, se llama Romanticismo y Revolución, que es un estudio desde un punto de vista filosófico, histórico de la idea de revolución en América Latina. Entonces tal vez lo presentemos el día miércoles y en la tarde tendríamos todos estos 6 doctorandos de la Flaxo. Entonces creo que va a ser una jornada muy especial, una jornada de lujo. Y claro, siempre con su certificado debido por asistencia, lo que quiere decir que al menos 50% de asistencia y tendrán su certificado, ¿no? Lo estamos planteando, tienen que aceptarnos todavía, pero tenemos un poco de tiempo, que sea sobre 30 horas de certificado, 14 horas sincrónicas y las 16 asincrónicas, ¿no? Entonces vamos a ver. Eso para el día 25 y 26. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta ahí sobre este evento que vamos a hacer, con gusto les escucho mientras yo estoy abriendo la asistencia, ¿no? Y ya pongan por favor sus cámaras. Si es que no tienen posibilidad de abrir sus cámaras, me avisan, o sea, ya cuando toque el nombre, cuando llame su asistencia, me dicen que me cuentan por qué no han activado su cámara. ¿Okay? Pero si es que sí pueden, por favor háganlo. Ya les he contado las razones por las que estamos haciendo esto y vamos a hacerlo desde aquí hasta que se acabe el semestre. ¿Okay? Entonces empecemos. Déjenme solo cambiar una cosita acá. Perfecto. Ok. Lourdes. Presente, profe. Ok, Lourdes, muchas gracias. Abel Mauricio. Presente, profe. Perfecto, gracias Abel. Cristian Calala. Presente, profe. Ok, Cristian, muchas gracias. Mauricio Calderón. Mauricio no está, ¿no? A ver. No está. Ok, otra cosa, ¿no? Bueno, va a entrar alguien que se llama Luis Calderón. Si usted... Él es Mauricio. Él es Mauricio, sino que es el del hermano, no puede cambiar el nombre. Pero es Ok, el... si es que ustedes también me pueden avisar si encuentran a alguien raro entre nuestros compañeros de clase, ¿no? Mauricio, ¿estás ahí? Sí, profe, disculpe el atraso, es que estamos aquí con inconvenientes aquí en mi casa por esta nueva enfermedad. Pero ya entré, profe, estamos aquí medio ¿Estás preocupados. bien, Mauricio? ¿Está alguien No, contagiado? mi mami tal vez esté contagiada, ahorita se fueron a hacer la prueba. Estamos aquí Ok. agiatriados. Esperemos que todo salga bien, Mauricio. A Ya, veces profe. son solo malos síntomas, pero esperemos que salga bien. Nos deja saber, Mauricio. Jessica Cayambe. Presente, buenas tardes. Jessica, no te veo. ¿Puedes activar tu cámara, Jessica? Sí está activada, profe. Ok, ahí está. Muy bien, gracias, Jessica. Pablo. Presente, profe. Gracias, Pablo. Yajaira. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, gracias, Yajaira. Patricia. Patricia. Aquí estoy, profe.
¿Me escucha? Ok, te escucho, pero no te veo, Patricia. No estoy activada. ¿Si estás con la cámara, Patricia? Sí. Ok, habla algo, Patricia. Ok, ya te vi. Listo. Gracias, Patricia. Andrea. Presente, profe. Gracias, Andrea. Dayana. Presente, profe. Gracias, Dayana. Karina. Presente, profe. Ok, gracias, Karina. Iván. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Joana. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias, Joana. Buenas. Zoila. Presente, profe. Hola, Zoila. Muchas gracias. Silvana. Profe, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Gracias, Silvana. María José. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Muchas gracias. Valeria. Presente, profe. Presente. Gracias, Valeria. Buenas tardes, Ricardo. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Segundo. Presente, profe. ¿Dónde está segundo? No te veo. Aquí, profe. Presente. Ok, ahí te vi. Listo. Gracias, segundo. Mónica. 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 Buenas tardes, profe. Ok. ¿Puedes activar tu cámara, Mónica, por favor, por un segundo? Ay, pero no me Listo. peiné. Muchas gracias, Mónica. Está muy bien. Gracias, Mónica. María Augusta. Espera un minutito, ya le vuelvo a prender mi cámara. No te preocupes. Ya te vi. No hay problema. María Augusta. Presente, profe. ¿Dónde estás, María Augusta? No te veo. Sí está prendida mi cámara. Ok, ahí te vimos. Listo. Gracias, María Augusta. Mary. Presente, profe. Chévere. Gracias, Mary. Iván Andrés. Presente, profe. ¿Tienes cámara, Iván? Sí, profe. Ok, ahí estás. Listo, Iván. ¿Estás afuera? Sí, estoy en el trabajo, profe. Ok. Listo, te comprendemos. Gracias, Iván. Pamela Michelle. Presente, profe. Perfecto. No te veo, Pamela. ¿Tienes cámara? Ahí dice. Ok, perfecto. Gracias, Pamela. Y Jesús. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, liguista. Muchas gracias. Ok, entonces estamos todos empezando. Ahí sí, si quieren apagar la cámara o dejarla prendida, no importa, ¿no? Ya es cuestión de ustedes. Empecemos entonces. Ya tenemos, ustedes ya han enviado sus trabajos, todavía no los reviso. He estado muy ocupado con esto del simposio, entonces todavía no los revisamos. Ya lo veremos Profe, esta semana. una pregunta. ¿Sí le llegaría al correo? Sí me llegó, trabajo? Joana. Sí me llegó. Gracias, profe. Muy amable. No hay problema. Sí me llegó. Entonces, esperemos pues, por lo menos una semanita más hasta que yo me desocupe de toda esta organización porque es una locura, hay que llenar muchos formatos y llamar a mucha gente, escribir y demás, pero bueno, esperemos que ya me desocupe de esto y podremos revisar sus trabajos, ¿ok? Quizá ahí quisiera hacer como un pequeño paréntesis porque aunque pienso que está claro, pero hay que decirlo de todas maneras, ¿no? Me gusta mucho cuando la gente pone en duda lo que yo digo. Y eso está muy bien porque eso es un estudiante, está bien. Y sobre todo en esta clase, ¿no? Que es de política y geopolítica. O sea, porque son clases que abren el espacio para la discusión, abren el espacio para el debate, abren el espacio para poder pensar
la formación académica de una forma dialéctica, ¿no? Es decir, que haya preguntas, respuestas y que incluso haya comentarios, obviamente, argumentados a favor y en contra. Entonces, eso está muy bien. Digo, creo que está sobreentendido en mi clase, pero no está por demás decirlo. A veces, tengo yo la sensación a veces que puedo yo caer, o sea, yo como docente, puedo caer mucho en el énfasis de una perspectiva personal que yo tengo, aunque a veces intento, muchas veces intento como esconderla o dejarla simplemente como una duda. Pero a veces no puedo, es decir, porque inconscientemente se ha dicho algo, ¿no? Pero que eso no inhiba su capacidad o el espacio que ustedes tengan para argumentar de otra forma o para presentar otro caso. Es decir, profe, creo que esto se puede ver desde otro punto de vista y está muy bien. Y podemos no estar de acuerdo, que al fin y al cabo esa es la democracia, ¿no? Podemos, y además que no afectaría su nota, sino que mejor la ensalzaría. Y creo que ustedes se habrán dado cuenta que mucha de la gente que ha hablado que no está de acuerdo conmigo son las que más alto promedio tienen. Porque yo valoro mucho la interacción, valoro mucho el espacio que uno se toma y el riesgo también que uno toma como estudiante para dar su criterio. Entonces, quería empezar diciendo eso, aunque digo, creo que está sobreentendido, pero no está por demás volverlo a decir, ¿no? Es decir, que estas son clases universitarias. En la universidad no es una escuela de adoctrinamiento, sino una escuela para crear pensadores críticos, ¿no? Y en esa creación de pensadores críticos, obviamente, habrá gente que esté de acuerdo con lo que decimos acá y habrá gente que no esté de acuerdo, pero siempre con la idea de una argumentación basada en fundamentos, ¿no? Es decir, que podemos entrar a un cierto tipo de discusión basada en fundamentos. Y eso me parece que es muy loable y muy plausible al fin y al cabo, ¿no? Porque así crecemos. Y eso, nada más. Bueno, empecemos entonces con nuestra clase. Yo voy a abrir el espacio un segundo para si es que alguien quiere contarme o hacer una crítica o comentario. Ya lo hicimos la clase pasada, pero de todas maneras voy a abrir otra vez, porque supongo ya que todos han leído de la lectura que tuvieron. ¿Qué les pareció? Si tienen alguna crítica, comentario, incluso alguna conclusión que ustedes quieran resaltar. Les escucho, ¿no? Profe, ¿puedo hablar? Sí, dale, Pablo. Bueno, había una parte, ¿no? Dentro de los principios, de los fundamentos que presentaba John Locke, era sobre la propiedad privada. Bueno, básicamente dice, hay algo en la naturaleza a lo que el hombre le otorga algo, que es su trabajo, su fuerza, manipula esta parte de la naturaleza, ¿no? Y le agrega valor, ¿no? Y esta naturaleza, no sé, este pedazo de roca, este pedazo de madera, cualquier cosa, pasa a pertenecerle a él, porque él ha dejado en esta parte de la naturaleza algo de él, ¿no? Desde ahí surge, para lo que entendí yo, para John Locke, el concepto de propiedad privada, ¿no? Ahora, estaba pensando en algo. ¿Qué pasa si pensamos al colectivo como individuo, ¿no? Por ejemplo, pensaba un matrimonio. Un matrimonio compra un terreno, construye una casa y pasa a ser de los dos, ¿no? Pasa a ser de los dos. Aquí hay algo implícito, ¿no? Es un trabajo en conjunto que les va a pertenecer a los dos. Cada quien de pronto con diferentes actividades, de pronto alguien más relacionado con un ingreso económico y alguien más desde un apoyo, una asesoría, no sé, tal vez, pero pasa a ser algo de los dos. Desde diferentes capacidades y desde diferentes necesidades pasa a ser de los dos. ¿Y por qué no podemos pensar a este colectivo también, a un colectivo grande o de más de dos, como una sociedad, una comunidad como un individuo, ¿no? Donde el trabajo de esta sociedad, donde el trabajo de esta comunidad sea
sea vista como una propiedad común, ¿no? Como esta sociedad como un individuo. Y que el trabajo de esta comunidad sea para esta comunidad como individuo. Ese era lo que yo estaba pensando, profe. Me parece interesante lo que dices, Pablo. Mira, yo añadiría solo una cuestión ahí, que en la relación de matrimonio es una relación que toma como fundamento una decisión individual. Entonces, tú tomas la decisión de entrar en esta sociedad de la cual ya sabes que la propiedad que se tenga va a ser en conjunto. Y de hecho, hay algunos ejemplos que se estudian en América Latina y en el mundo en general. Hay muchos ejemplos de algo que se llama economía solidaria. No es esta economía que decía el presidente Rafael Correa, no. La economía solidaria era la idea, o es todavía, por lo menos en la academia, la idea de que una comunidad se pone de acuerdo para que la propiedad, pero todos se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, todos entran voluntariamente y se ponen de acuerdo para que la propiedad de cierta industria que va a generar esta comunidad sea de la comunidad y que las rentas sean de la comunidad. Y eso hay varios ejemplos. Creo que acá también en Salinas de Guaranda tenemos un par de ejemplos con las empresas que se han generado ahí. Claro, que también tienen sus problemas, ¿no? Porque estos problemas, como cualquier sociedad privada, surge que se forman mayorías y se forman minorías. Mayorías que toman decisiones y unas minorías que no están de acuerdo con esas decisiones. Se forman mayorías que dicen, bueno, necesitamos esto para la empresa, y unos poquitos que dicen, no estamos de acuerdo con eso, pero y sin embargo se toman decisiones de esa forma, ¿no? Sí existe eso, pero, ok, creo que el fundamento que creo que está por detrás sigue siendo todavía la decisión individual de que yo quiero entrar en ese tipo de asociación, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo estoy aquí con el barrio y que el barrio me diga, ¿saben qué? Vamos a poner todas nuestras casas como que fueran comunitarias para que todos lo utilicen. Si esa es una decisión voluntaria a la que yo entro individualmente y acepto, me parece que es perfectamente plausible, ¿no? Porque yo he decidido hacerlo. Pero si es que es por un sistema de colectivización que me obligan a hacerlo y me obligan a entregar algo mío para que sea algo comunitario, ahí creo que está la problemática, ¿no? Porque me están obligando a entregar algo mío y algo que yo no quiero entregar. De hecho, me parece que yo había conversado en esta clase, y ya que tenemos el Internet, que es una herramienta fabulosa, déjenme les muestro. Voy a compartir acá la pantalla mientras yo voy buscando. Creo que yo lo había mencionado antes en esta clase, que es sobre el Holodomor, ¿no? Que es esta genocidio que pasa en Ucrania, y no es un genocidio de armas, sino que surge por la colectivización de las tierras de los campesinos. Entonces los campesinos que tenían sus tierras ahora ya no son suyas, sino que resultan ser del Estado, y toda la producción de estas tierras, además que se estaban llevando a Rusia, y Ucrania pasa por una de las peores hambrunas del siglo XX. Uno piensa, por ejemplo, en el caso del régimen nazi, que murieron 6 millones de personas por esta persecución feroz en contra de los judíos, homosexuales, gypsies que habían. Pero bueno, lo que pasó acá en el Holodomor algunos creen que fueron 3 millones, otros calculan que fueron como 5 millones de muertos de hambre. Y mueren de hambre porque ahora los campesinos que tenían sus tierras ya no eran sus tierras, sino que ahora era de la comunidad, o sea, era del Estado, al fin y al cabo, ¿no? Y yo, pues, esto ya fue ya será un poco más de unos 4 meses, yo había revisado algunos pósters unos pósters que salieron en Ucrania, vamos a ver si podemos encontrarlo, esperemos que sí, que salieron en Ucrania justo en 1930, y encontré un póster que a mí me asustó muchísimo, que decía algo así como, el contexto era porque había ciertas evidencias de canibalismo. Ya no había comida, entonces estaban entrando en desesperación. Y en un intento de justificar lo que estaba pasando, salen estos pósters
de la Unión Soviética diciendo algo así como, la maldad no es la hambruna, la maldad es no dejar que la propiedad privada sea pública. Algo parecido. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Déjenme, veamos, a ver si tenemos un poco de suerte. Ve acá, bueno, algunos 7 millones creo que de exageración, pero sí, entre 3 y 5 millones. Vamos a ver si podemos encontrarlo acá. Bueno, mientras lo voy encontrando, este sí era uno de los pósters que yo había visto antes, pero el que estoy buscando no lo encuentro todavía. Bueno, ahí tendremos que poner un poco de paciencia para buscarlo, pero esta era la idea, ¿no? Que la propiedad privada pueda ser pública. Eso es, Pablo. No sé si quieras ahí argumentar algo más. Eso nomás, profe. Ok, está muy bien. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, sí, profe. Mónica. Mónica y luego Iván, ¿ok? Sí me ve, profe. Me conecto desde mi teléfono porque está mal mi internet. Bueno, ya te vimos. Si quieres, pues deja la cámara, si no, no hay problema. Ya. Entonces, a mí me llamó la atención también del pensamiento de Locke, que sostenía que la función del Estado era velar por el orden y la tranquilidad, y estaba convencido de que la mayor amenaza para la sociedad provenía de una masa ingobernable. Y eso creo que es verdad, porque ningún pueblo puede estar siempre de acuerdo con las decisiones del Estado ni del gobierno, ya que como, no sé si me acuerdo que era en la caverna, que decía que no todos pueden estar de acuerdo con las decisiones que tomen, pues para unos es un acierto y para otros era una desconformidad. Y eso me llamó la atención, profe. Y este libro me pareció full interesante porque existían pensamientos que nos hacían vislumbrar nuestro criterio y otros que nos hacían reflexionar y poner en duda lo que estamos haciendo. Eso nomás, profe. Ok, gracias, Mónica. Esto de la psicología de masas en política ha sido estudiado de forma también abundante. Hay todo tipo de estudio también. Si alguien quiere profundizar un poco, hay un pensador británico muy interesante que habla sobre esta formación. Profe. Sí, Mauricio. ¿Me puede permitir salir, profe? Que ahorita llego a mis papás y quiero ver qué pasó, sí. Claro, dale, Mauricio, con gusto, no hay problema. Nos avisas. Y decía entonces que él se llama Murray, que quieren aprender un poco más, claro, no está Murray, Douglas Murray, que un poco más sobre la psicología de masas en política. Douglas Murray es un pensador británico muy interesante que ha escrito mucho de esto. Sí, es justo el que está acá. Vamos a ver los libros que él tiene. Bueno, y de hecho, acá está, este es el que yo buscaba, y este es reciente, The Madness of Crowds, ¿no? Que es
traducido sería como la locura de las masas, algo parecido. Douglas Murray es muy conocido, es un pensador muy interesante y que tiene una influencia muy importante por lo menos en el quehacer político británico. Y entonces, si es que alguien quiere enterarse un poco más de la psicología de masas, puede leerlo. Ahora, que les podría dar también un resumen de lo que él escribe también, porque me va a demorar muchísimo. Y hay una cuestión que es muy curiosa de Murray. Murray es gay, ¿no? Abiertamente gay, pero está en contra de del grupo LGTBI. Él también está a favor del matrimonio igualitario, pero no está a favor de la discursiva feminista que se tiene actualmente. Y entonces, por eso es interesante leerlo. Me parece que muy centrado en algunas de las cosas que él escribe, ¿no? Entonces, ahí está. Ok, gracias, Mónica. ¿Quién más? Iván, ¿tú querías hablar? Sí, profe. Ok, Iván. Bueno, lo que me pareció interesante sobre el primer tratado en donde Luke critica, ¿no?, estos argumentos absolutistas de Robert Filmer, en el cual él dice que Adán es el monarca de todos sus descendientes, del cual tuvo el poder absoluto que le otorgó Dios, y por lo tanto este poder es hereditario. También Robert Filmer propone este paradigma de la familia sobre el sometimiento de los hijos a los padres. Es decir, que como en la familia los hijos obedecen a los padres, igual en la sociedad deben obedecer al monarca, a lo que Luke se opone totalmente a estos argumentos absolutistas, y dice que es imposible que Adán pueda heredar al resto el poder, ¿no?, porque tuvo muchos descendientes. Entonces, en el mundo tendría que haber solo un heredero. Y es por eso que Luke considera al Estado no como una creación de Dios, sino como una sociedad política donde los individuos se unen por decisión propia. Eso propio. Muy interesante, Iván. Me has dejado muy intrigado. Está muy bien lo que dices. Habrá que analizarlo mucho desde el punto de vista de Locke con su comparación con la familia, ¿no? Porque a la final la familia resulta ser también un contrato social, ¿no? En la suerte en la que los padres están obligados en este contrato a hacer ciertas cosas y los hijos a hacer otras. Si los padres no cumplen este contrato social, se deshace, casi igual que el matrimonio, ¿no? El matrimonio es un contrato social donde las parejas están obligadas a ciertas cosas. Y si no se cumplen, este contrato social desaparece, por lo menos en teoría, ¿no? Entonces, me parece a mí que es la misma idea que se tiene en la familia. Gracias, Iván. A Jesús y después Dayana. Yo también, profe. Yo, profe. Y después ya Jaira. Ok, Jesús. Sí, a mí me gustó algunos postulados de John Locke, pero también estoy como un poco en desacuerdo acerca de otros. Hablando de la propiedad privada, me gustó mucho porque él manifiesta de que todos tenemos derecho a los recursos naturales, pero ¿quién puede sufructuar, se podría decir? Es la persona que emplea un trabajo, o sea, un sacrificio, se podría decir. Porque ahí está en el escrito. El manantial es de todos, pero es más del que se esforzó por conseguir y llenar en el jarrón de agua. Entonces, eso me gusta mucho, pero también hay un escrito que es de los pobres, en donde él un poco sí los margina, manifiesta que ser pobre es más una condición mental que física. Entonces, a ser pobre sí es, ¿cómo le puedo decir algo? Que no, tú no deseas, ¿no? Que no
no ocurre más que una condición mental. Entonces, no, eso me contradijo un poco de John Luke. Entonces, Déjame, gracias Jesús, hago ahí un comentario, ¿no? Porque resulta que es pertinente todavía en la forma de ser política, en el quehacer político actual. Y esta pertinencia tiene que ver con la responsabilidad. Yo siempre, bueno, no sé si siempre con ustedes, pero algunas veces yo he hablado de la responsabilidad individual. Y esto sí, como yo también he sido influenciado por Locke, la responsabilidad individual en el quehacer de un ser humano. Y vamos a ver, no es que, a ver si lo puedo desarrollar un poco más, porque yo siempre enfatizo la responsabilidad individual, pero no quiere decir que yo estoy diciendo que hay factores culturales que no afectan. Sí, sí afectan. Y hay factores materiales en los que sí afectan. Entonces, por ejemplo, tiene más oportunidad alguien que puede pagar una buena educación que alguien que se está esforzando por pagar la misma educación o una educación menor, al fin y al cabo, pero que se está esforzando por esa educación, que trabaja medio tiempo y luego recibe sus clases a otro medio tiempo y va así, ¿no? Y digo, yo lo hablo de cierto como... Y esto es como algo muy personal también, pero yo lo hablo con cierta experiencia porque yo trabajaba cuando yo estudiaba en la universidad. Yo no tenía para pagar la universidad. A mí me dieron un 95% y eso también como, les cuento así, como algo, una anécdota muy personal. El primer semestre que estuvieron, el rector me había dicho, porque yo tuve la posibilidad de hablar con Carlos Montúfar directamente, yo era muy jovencito, él tiene pues postdoctorado en física nuclear y todo, toda una eminencia, pero bueno, él me había dicho, bueno, creemos que lo puedes hacer y que lo puedes hacer bien, pero te vamos a poner a prueba. Y me pusieron a prueba un semestre. Y en ese semestre, pues yo, y además que la primera clase que yo tuve en la universidad fue una clase en inglés. Y yo no es que sabía muy bien inglés. Yo lo aprendí eso después. Entonces, esta responsabilidad que tomé, en los cuales yo tenía días enteros en los cuales yo no dormía, pasaba estudiando, días enteros en los que pasaba traduciendo libros, días enteros además que de todas las tareas que hacíamos. Y bueno, el primer semestre resulta que mi promedio fue de 4/4. Y de ahí el rector decidió ponerme y darme esta beca completa. Bueno, diríamos beca completa, era 95%. El 5% pues ya no era tanto, ¿no? Entonces, pero yo trabajaba también en los veranos. Y resulta que, claro, yo tenía compañeros, por ejemplo, y ya estoy como abriéndome mucho, quizá no sea tan buena decisión, pero yo tenía compañeros que eran hijos de políticos. Yo lo tuve como compañero mío al sobrino de Jamil Mawad. Algunos de los familiares, por ejemplo, de Abdallah Bucaram también estaban ahí. Y bueno, bueno, cerrémoslo un poco para no hacerlo tan personal la experiencia. Cuando yo hablo de responsabilidad individual, es que a veces nosotros tomamos el camino fácil de la discursiva colectiva de acusar a todo el mundo, de acusar al sistema y de acusar al gobierno de lo mal que estamos. Y otra vez, no es que estoy yo negando, por ejemplo, y no creo que Locke tampoco lo haga de cierta forma, pero es impertinente el comentario que ha hecho Jesús. No es que se puedan negar las condiciones culturales, no se puede negar, porque tenemos condiciones que son diferentes, y eso es verdad. Pero a veces se da tanto énfasis a esta condición cultural que se deja de lado nuestra responsabilidad individual del sacrificio. Y tú entonces te encuentras con una exagerada cantidad de ejemplos en los cuales el sacrificio ha dado un fruto y un fruto magnífico, ¿no? Hace 2 semanas ustedes estaban diciendo, o algunos de ustedes, que sería muy interesante votar por Álvaro Noboa, pues es plausible al extremo pensar en lo que hizo el papá de Álvaro Noboa, ¿no? Luis Noboa Naranjo, que era pobre, que era ilustrador de zapatos, luego que trabajó en algunas empresas de exportación, luego trabajó en algunas bananeras, se hizo amigo, se hizo de
personas poderosas, quienes le ayudaron a invertir y luego empezó a crecer con su propio negocio, ¿no? Y así tenemos ejemplos, pero muchísimos. Y uno dice, ¿eso pasa solo en Estados Unidos? No. Pasa aquí en Ecuador. Muchas de las familias que nosotros, y bueno, yo conozco, por ejemplo, una familia que yo conozco, no les digo el nombre ahí, pero yo conozco, que viene, el papá viene de una familia rica. El papá ya de hecho ya falleció, ¿no? Viene de una familia rica. La mamá, no, una familia media, clase pobre, ¿no? Y los dos se casan. La familia, este caso es riobambeño, pero no les menciono el nombre. La familia del señor resulta que tenía mucho dinero, pero como se había casado con una esposa que no tenía dinero, o con una familia que no tenía dinero, no les ayudaron en nada, nada de dinero, nada de propiedades, y nada, empezaron de cero, ¿no? Y la esposa además, que era una trabajadora incansable, muy inteligente, empezaron a armar su propio negocio, y empezaron y les fue bien, y dormían muy poco, y iban por todo lado. Entonces, y ahora resulta que son considerados como una de las familias de clase media alta, más clase media ahora, pero clase media, y algunos incluso piensan que es por el favor que tuvo con el papá de esta familia, tuvo con ellos, y no es así, porque yo conozco el caso muy de cerca. Y no, entonces, a ver si lo puedo como ya terminar. Porque estoy hablando desde lo que yo pienso, ¿no? Aunque debería hablar de lo que Locke piensa, pero yo cuando hablo de responsabilidad individual, no es que estoy negando que haya un contexto cultural, sino que a veces tenemos esta obsesiva discursiva de atacar a todo lo que sea sistema como el causante de todos nuestros problemas, y dejamos nuestra propia responsabilidad de lado. Y eso me parece que es absurdo. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad de lo que nos toca tomar como responsabilidad y sacar a nuestra familia adelante porque queremos vivir bien, ¿no? Ahora, para ya referirme un poco más a Locke, Locke no, obviamente, él no conoce de toda la discursiva que está pasando contemporáneamente, me refiero a la parte actual, pero él sí hablará, claro, lo que tú decías, ¿no? De la pobreza como una condición mental. Es decir, que si tuvieses la valentía, y esto puede ser criticable y está bien, pero si tuvieses la valentía de salir a la calle, a fajarte como cualquier ser humano y a tratar de salir adelante como cualquier ser humano, dejarías de ser pobre. O sea, esa es más o menos la idea de Locke. Pero Locke lo pondría entonces como hay mucha gente que no lo quiere hacer, que no quiere caminar esa milla extra. Hay mucha gente que no quiere hacer ese esfuerzo extra, ¿no? Eso es Jesús. Gracias por el comentario, muy interesante. Vamos con Dayana y luego con Karina, ¿ok? Ya, a ver, profe, yo quería hablarle sobre las leyes naturales y sobre el estado natural. No sé si lo entendí bien, pero, o sea, yo entendí que más como que se refería a una utopía, donde las leyes naturales más se referían al individualismo y a la protección, o sea, tanto de uno como de las demás personas. Y en el estado natural lo mismo, ¿no? La convivencia, respetando siempre a los demás. Pero cuando se entra a un gobierno civil, o sea, es como que él mismo lo decía, ¿no? Que se renuncia a todo esto para poder lograr una convivencia a manos de un gobierno gobernado de los mismos hombres, ¿no? De los mismos compañeros, por así decirlo. Entonces, lo que a mí me pasó por la cabeza primero cuando leí estas dos partes fue que uno como que quiso tratar del estado natural y las leyes naturales como una utopía. Y segundo, que se vio como que en la necesidad de hablar del gobierno civil, porque obviamente esto es imposible. Entonces yo más o menos le entendí así la lectura, profe. Eso. No, está muy bien, Dayana, lo que has dicho me recuerda mucho a la argumentación de Locke sobre el estado natural y el estado civil, pero lo que habíamos justo conversado antes, que Locke escribe en contra de lo que había escrito entonces Hobbes sobre la no existencia de la moralidad en el estado natural, y que luego esta moralidad se
construiría a través del gobierno, ¿no? Para Locke esto no es así, sino que en el estado natural también podemos reconocer los sistemas de moralidad, pero sin embargo no tenemos los sistemas de coerción para poderlos aplicar. Gracias, Dayana. Yajaira había pedido la palabra antes, voy con Yajaira y luego con Karina y terminamos, ¿ok? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, yo que dije buenas tardes. O sea, lo que a mí me llamó la atención... Yajaira, yo no sé si soy solo yo, pero te escucho bajito. Ahí me está escuchan mejor, gracias. Sí, Sí, ya. perfecto. Bueno, profe, dada la lectura, ya creo que todos mis compañeros han dado lo que más le llamó la atención. Pero hablando propiamente, hubo algo que sí me llamó más que la atención, o sea, fue como que también me puse a leer un poco más sobre esto, investigando a otros que criticaban a Lug hablando de esto. Entonces hablaba sobre que un contrato que realizaba el individuo mediante la seguridad y dentro de la propiedad que tienen los individuos, o sea, que él nombra 4 derechos, o sea, son 3 derechos fundamentales, que el que me llamó la atención fue el 4, que o sea que es el defender estos derechos, que serían la vida, la libertad y la propiedad o los bienes. Entonces, según lo que yo entendí, decía que el ser humano tiene que renunciar a este derecho para poder entrar a una sociedad. Entonces, da a entender que el gobierno es quien se debería encargar de defender estos derechos. O sea, si él entra a una sociedad, el gobierno debería garantizarle que le va a proteger la vida, y sus bienes. Entonces... Mira, Yajaira, perdón que te corte ahí, no te vayas, porque esto es lo que estás diciendo es muy, muy importante. Tú dices, ¿no es cierto? O has mencionado vida, libertad y propiedad privada. Él mencionaría también salud, pero dejémoslo, si quieren, un poco de lado. Y lo que significaría que Locke lo que está proponiendo es que el gobierno se dedique a estas cosas y nada más que a estas cosas. Y esto lo enfatizará ya, vamos a ver en un poquito de minutos, vamos a ver John Stuart Mill, que él enfatizará mucho más esto en el sentido en que el gobierno tiene que asegurarnos que seamos libres, tiene que proteger nuestra vida con la utilización de la fuerza, tiene que proteger la propiedad privada y si quieres, métele salud también ahí. Y ya. Entonces, esos serían como los fundamentos del liberalismo. Claro, ahí podemos como pensar en otras cosas, ¿no? Pero me refiero a que por lo menos para Locke, el gobierno no tiene que meterse en educación. El gobierno no tiene que meterse como en otras áreas, ¿no? Sino que eso es ya una cuestión individual. Ok, sigue Yajaira. Ya, entonces eso me entró como un poco a esto de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? De todo lo que hemos llegado con esto del gobierno, ¿no? Que de cierta manera el gobierno se interesa más en lo económico y a fines políticos que luego el poder les lleva a la corrupción y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que si se basara en estos principios que dice Locke para proteger a los ciudadanos, creo que dependería, como usted dijo, que empezar desde nosotros. O sea, yo sé que Locke dice que debemos renunciar a este derecho, ¿no? Pero hay que pensar en ciertos grupos o personas que les toca defender su vida y defender su libertad porque el gobierno no ha hecho nada. Entonces, en eso me puse a pensar y también, o sea, es como que son como que o sea, es como que, o sea, yo he visto, ¿no? Que hay personas que han tenido que defender su vida y, o sea, a la final ya fueron asesinados y así, y ahí quedó. O sea, la justicia nunca dijo nada, solo fue un asesinato, no se buscó quién lo hizo, y ya, o sea, como de cierta manera el gobierno, es que todo va desde arriba, ¿no? Es que si todo fuera desde arriba correcto, creo que todos lo harían correcto. Entonces, de cierta manera son como que vagos a este sentido de que, o sea, no pongamos que solo fue un accidente y listo. O sea, entonces, de cierta manera no se está defendiendo esto de la libertad y este derecho de la vida. Entonces, eso, profe. Ok, muchas gracias. Yajaira, como digo, ahí nos abre el espacio para otro tipo de discusión, porque ¿se acuerdan ustedes que estábamos hablando de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que lo principal era la seguridad,
Bueno, ahora Locke nos está proponiendo, el gobierno tiene que, el fundamento del gobierno es esto: proteger la vida, la libertad, la propiedad privada y la salud. Y ya, para de contar. El resto lo hacemos nosotros, lo hacen los ciudadanos. Ok, gracias, Yajaira. Karina. Ya, profe, lo que yo quería compartir con ustedes era algo que a mí me llamó mucho la atención, es que para Locke, el ser humano es un ser razonable, y esto es lo que nos debe permitir ver cuál es el fin de la política, que según Locke es la búsqueda de la felicidad. Para él ese es el fin de la política, una felicidad que reside en la paz, la armonía y la seguridad. Que incluso leí algo que son derechos que nosotros lo tenemos desde que nacimos, si se puede decir, porque incluso antes de una constitución, o sea, es lo que nos permite a nosotros vivir en este mundo, en esta sociedad. Entonces, no sé, o sea, como un fin, la felicidad, yo creo que nosotros estamos sobreviviendo más bien una política. Lo que buscamos no es la felicidad, sino sobrevivir. De tal forma que no hay felicidad sin una garantía política que nos asegure la libertad, nuestra estadía aquí, vivir cómodamente en una sociedad. Eso, profe. Ok, gracias, Karina. Claro. Profe, una pregunta. Sí, segundo, te escucho. Verá, profe, o sea, algo no me quedó en claro. Me gustaría que me dé un ejemplo de esto, verá. Verá, nosotros al leer esta temática, no. Yo vi que nosotros al inventar el dinero surge la propiedad privada, ¿no? Entonces, una vez que surge la propiedad privada, viene lo que son conflictos. Entonces una vez que hay el conflicto, hay la necesidad, o nos sentimos la necesidad de crear leyes, ¿no? Y entonces, una vez que se crean leyes, el hombre entraría en lo que es en sociedad civil y se convertiría en miembro de una república. Entonces, el hombre nos decía en una parte que el hombre renuncia al poder que tenía para castigar los delitos contra la ley de la naturaleza. O sea, ¿me podría dar un ejemplo de eso? A ver, gracias, segundo. Estaba bien la argumentación que has dado. Déjame, antes de darte el ejemplo, solo mencionar muy rápidamente, porque es casi contemporáneo de Locke, este otro pensador escocés, Adam Smith. Y Adam Smith propone algo en una de sus famosas obras. Ya habíamos hablado que las obras de la Edad Antigua, pues de la Edad Media, incluso hasta la Edad Moderna, eran obras gigantescas donde tenían varios libros ahí, ¿no? Pero una de estas obras que escribe Adam Smith tiene un título además muy largo, pero sobre la riqueza de las naciones, él argumentará que la propiedad privada viene antes de la misma creación del Estado. Y él ahí pone como algunos ejemplos que quizá te sean interesantes, ¿no? Él dirá, por ejemplo, bueno, yo tengo entonces 10 gallinas y quiero comprar un puerco. Y la persona que está vendiendo el puerco dice, bueno, no quiero las 10 gallinas, quiero que me des 20 gallinas. Y esta persona que sí quiere el puerco dice, bueno, voy a alcanzar a darte las 20 gallinas, te doy las 20 gallinas y dame el puerco. Y hacen la transacción. Para Adam Smith, ese es el mercado. Ese es el capitalismo, la libre transacción de bienes y servicios sin la necesidad de que haya un Estado que lo haya normado. Entonces, un poco más como para criticar la idea quizá de que la propiedad privada ha sido una creación de la cual surgen problemas. Y para Adam Smith, la propiedad privada es tan anterior a la misma idea de Estado que es propia del quehacer, es propia del ser humano. Es decir, el ser humano entra, esto ya es un poco más kantiano, pero el ser humano entra a la vida con ideas innatas, y que una de esas ideas innatas es la propiedad privada, que algo es mío. Es decir, y Adam Smith también pone estos ejemplos como supón un estado de la naturaleza en el cual no hay Estado, no haya pues Estado, o sea, no haya gobierno, pero por eso es un estado natural donde no hay gobierno, y que estás ahí
y que venga otro y te diga, este cultivo que tienes me lo voy a llevar yo, y en la misma negativa de decir no te lo lleves, estás aceptando la idea de que algo es tuyo, ¿no? Y esto se lo puede ver como desde el principio. Creo que vimos, no sé si vimos con ustedes, supongo que sí, en nuestra clase del semestre, del primer semestre que teníamos clases con ustedes, bueno, vamos a suponer que sí lo vimos, habíamos analizado el código Hammurabi, ¿no? Y en el código Hammurabi, que es quizá el código más antiguo que tiene la humanidad sobre la reglamentación de las sociedades, resulta que uno de los principios que sale ahí en el primer código que tiene la humanidad es el principio de propiedad privada. Y hay un castigo de muerte para los robos que se hacen dentro de, en este caso sería dentro de los sumerios y después de los babilonios, ¿no? Entonces, quizá ahí nos ayuda un poco esos ejemplos. Segundo. Gracias. Y lo último, lo que decía Karina. Karina, ¿qué decías, Karina? No lo recuerdo. Karina, pero ¿quieres ahí hacernos un recuerdo, Karina, pequeñito? Profe, ¿me puede repetir? Porque está un poco malo mi internet y estoy tratando de adivinar. No, tranquila, no hay problema, Karina. Mejor que no hayas escuchado, porque no me acordaba lo que habías dicho, pero bueno, ya no, estamos como sobre tiempo. Pero gracias por participar. Déjenme les muestro aquí una cuestión muy rapidita, que es, creo que alguno de ustedes hizo, estoy seguro quién fue, o no hizo ninguno, sino que se me vino a la mente sobre, miren, estaba buscando mientras ustedes estaban hablando. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando sobre las correlaciones? Que la correlación era esta suerte de pensar cuán relacionados están dos variables, sean estas sociales o económicas o cualquier variable, de hecho, que uno quiera pensar. Y entonces estaba pensando en la variable de corrupción, ¿no? Y esto ya se ha estudiado muchísimo, cuán corruptos son los países, o la percepción de corrupción. Y hay hay debate todavía, pero hay cierto consenso en la academia en pensar que mientras más gasto público uno tiene, la corrupción aumenta, ¿no? Y entonces, mientras más gasto público, más corrupción tienes. Y de hecho, aquí no sé si tengamos algunos ejemplos interesantes, pero mira, acaso, bueno, esto no es corrupción, esto es control de corrupción, pero no importa, nos ayuda en la argumentación. Acá, el lado de la vertical, del eje de las Y, tienes el gasto público como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, va aumentando el gasto público como porcentaje del PIB. Y acá tienes control de la corrupción. No es lo mismo que corrupción. Esto es como, necesitamos controlar mucho más la corrupción porque hay más corrupción. Y la tendencia es evidente, ¿no? Mientras los países van gastando más o el gobierno gasta más, resulta que necesitan muchas más medidas para controlar la corrupción. Y esto es importante que lo sepamos, porque era por esto, porque decíamos, claro, el gobierno tiene que dedicarse a la vida, la protección de la propiedad privada, y la libertad y quizá la salud, y pare de contar, ¿no? Dejen el resto que los ciudadanos, los individuos lo hagan. Pero esto tiene como una argumentación cuantitativa que es importante, que es la que estamos mostrando acá. Mientras más aumenta el gasto de gobierno, mira, y acá está solo en salud. Vamos a ver los otros. Pero acá está solo en salud. Mientras más aumenta el gasto de gobierno, hay una tendencia a que haya más corrupción. Entonces tú puedes pensar, por ejemplo, en el caso de Ecuador o de Venezuela o de lo que sea, que tienes un exceso de gasto público en todas las áreas y que los actos de corrupción sobrepasan, ¿no? Sobrepasan cualquier parámetro. Bueno, esto sí es el balance del gobierno general, o sea, del gasto público. Pasa lo mismo con el control de la corrupción.
Y esto, mira, que esto también es interesante. Tax revenue, ¿cuánto del ingreso que tiene el gobierno sale de los impuestos? Si esto va aumentando, también existe mayor control de corrupción. Acá dice empleo vulnerable, y esto es interesante, si el empleo vulnerable cae, hay más control de corrupción. A ver qué más tiene acá. Mujeres en el Parlamento, bueno, esto habrá que pensarlo bien. Brain Train, y ahí está, ¿no? Quizá como para ponerlo en tela de duda, la idea de que el gobierno tiene que estar metido en todo, ¿no? Porque si está metido en todo, lo que nos muestra estos parámetros cuantitativos de correlación es que los casos de corrupción aumentan significativamente. Ok, la clase pasada nos habíamos quedado en John Stuart Mill. Ya habíamos hablado algunas cosas de su pensamiento. Lo pongo más acá centrado, pero quiero referirme a quizá dos ideas que son importantes de John Stuart Mill. Ya habíamos hablado sobre la felicidad, sobre cómo medir la felicidad y si es que es posible medirla. Habíamos hablado de Bentham y de John Stuart Mill. Los dos, aunque están de acuerdo que las políticas de gobierno tienen que estar basadas en el utilitarismo, es decir, en la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas, resulta que también tiene problemas esta argumentación, ¿no? Porque deja de lado las leyes, los principios de las minorías, de respeto a las minorías, deja también de lado quizá las opiniones de individuos y deja de lado también quizá la idea ontológica del quehacer humano, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos desarrollarlo uno por uno, pero la conclusión de la argumentación en contra de Stuart Mill, quisiera decir, entonces, las mayorías eligen todo. Y si las mayorías eligen todo, tenemos un problema grave. Y este problema grave es que las mayorías pueden decidir cualquier cosa. Pueden decidir votar a favor de la criminalización de una raza, como se lo hizo, por ejemplo, en la Alemania nazi, o pueden votar por cualquier otra cosa. Y entonces las mayorías tienen la problemática de que se convierten en el último estatuto del quehacer político. Y eso es una problemática muy fuerte, porque resulta que las mayorías pueden decidir lo que sea. Y decimos, pueden decidir incluso en contra de grupos minoritarios. Y uno dice, pero vamos a ver, espérate, o sea, también los violadores son un grupo minoritario, pero también tenemos que legislar sobre ellos. Sí, claro que sí. Pero la idea de pensar en legislar en contra de grupos minoritarios es la idea de pensar en que estos grupos minoritarios son coartados en sus derechos, ¿no? En esta idea de derechos, por lo menos ontológicos. Entonces nos lleva a pensar de que este tipo de problemática o de quehacer político puede traer consecuencias que también pueden ser graves. Por ejemplo, algo que creo que, no sé si lo había mencionado acá, creo que fue con un profesor que estábamos conversando esto y hace algún tiempo. Imagínate el utilitarismo que estamos utilizando para la funcionalidad de las camas de emergencia en el caso del COVID, ¿no? Es decir, pongámosle un ejemplo, tienes 4 camas de emergencia, ¿no? Con respiradores, intubación y todo lo que quieras ahí. Tienes 10 personas muy graves que necesitan esas camas. ¿A quién vas a dar esas camas si tienes solo 4 camas? Y entonces resulta que muchos gobiernos han decidido pensar, vamos a dar a los jóvenes, a los niños, a las personas que tienen más probabilidad de supervivencia. Y vamos a dejar a los viejitos de lado. Eso es un pensamiento utilitario, ¿no? Es decir,
Vamos a pensar en la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas. Y como los viejitos ya han vivido, ya tienen su vida hecha, quizá mejor ayudamos a los jóvenes o a los niños. Eso es un pensamiento utilitario que trae problemáticas que son obvias, ¿no? Me parece a mí que son obvias. ¿Por qué no vamos a ayudar a los viejitos? ¿Cuánto no? Y la respuesta del gobierno sería más o menos esta, pero no tenemos las camas. No tenemos me dice, pero compren más camas. Ok, supongamos que compramos todas las camas que el gobierno tenga posibilidad de comprar. Y sin embargo, hay gente, mucha más gente que el número de camas. ¿Cómo decides a quién dar la cama? ¿Cómo decides a quién ayudar? Y muchos podríamos argumentar de un lado y del otro. A ver si lo podemos hacer. De un lado uno diría, es que los recursos son limitados, vamos a ayudar a los que podemos ayudar, y los que podemos ayudar son los que más pueden aportar al gobierno, más pueden aportar a la sociedad, los que más pueden beneficiar a la sociedad, y entonces esto resulta en los jóvenes, ¿no? Y argumentas desde ese punto de vista. Pero también puedes argumentar desde el otro punto de vista, decir, pero no se supone que la dignidad del ser humano es una dignidad para todos, y no solo para los jóvenes, y entonces la búsqueda de la protección de la vida no es solo para los jóvenes, sino para todos los viejitos, para todos los seres humanos. No, entonces argumentas también del otro punto de vista. Pero a la final, este es como un pequeño ejemplo para pensar que el principio utilitario sigue funcionando y funciona de forma incluso subrepticia, diría yo, porque no todos piensan en esto, aunque muchos lo vivimos, pues no pensamos en esto en el quehacer político, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que el gobierno decida cuántos cupos van a tener los estudiantes universitarios para cada carrera. Dice, pero es que todo estudiante, todo joven tiene el derecho, por la misma dignidad del joven, a estudiar. No puede haber discriminación del número de cupos. Eso sería como el lado de una argumentación, ¿no? Por el otro lado, puedes decir, como el gobierno, no tenemos dinero para dar educación a todos. Y entonces tenemos que decidir quiénes van a ser los beneficiarios de esta educación, porque a la final son los que mayor beneficio traerán a la sociedad. Y vamos a decidirlo con unas pruebas de ingreso. Es decir, incluso, como decía al principio, lo vivimos y no nos damos cuenta, que no lo hemos pensado de cierta forma, no tenemos el espacio para pensarlo, de que nuestra vida también lo pasamos en parámetros utilitarios, ¿no? Y ponte a pensar en lo que sea. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿O qué haces con tu dinero? ¿Cuánto dinero utilizas para la ayuda a otras personas? Entonces, una argumentación puede decir, pero tenemos que ayudar a todos. ¿Sí? Y la otra argumentación, sí, pero no puedo. No tengo el dinero para ayudar a todos. Entonces, tengo que elegir a quién ayudo. Y te quedas con el principio, como en inglés se diría como un ought to be, es decir, un principio ontológico de que la dignidad del ser humano es completa y es para todos, y algo que es decir, algo casi etnográfico, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa? Y lo que realmente pasa es que no podamos asegurar que estos derechos se los pueda cumplir para todos, ¿no? Y entonces, creo que la argumentación allí nos lleva por lo menos a pensar cuál es el lado de la argumentación en el que quieres estar, ¿no? O puedes estar en un lado utópico, y cuando yo menciono utópico no estoy mencionando necesariamente de forma despectiva, pero al fin y al cabo utópico, de que puedes dar principios a todos, de que todos tienen que tener el principio de acceso a la educación, o puedes ponerte al otro lado de la discusión y ser pragmático.
Aquí no estoy, bueno, no intentaría persuadir en cuál lado de esta discusión se pondría. Pero, digo, puedes ponerte al lado pragmático y decir, bueno, a la final, aunque querramos, no podemos ayudar a todos, entonces tenemos que decidir a quién damos educación, a quién damos salud, a quién damos la ayuda que necesitan, por ejemplo, grupos discapacitados o ayuda a lo que tú quieras. No podemos ayudar a todos, entonces tenemos que hacer una selección. O bien te podrías poner al otro lado de una discusión utópica pensando que, pues, al fin y al cabo, todos se lo merecen, hagamos algo para que todos lo puedan tener. Y ese hagamos algo para que todos lo puedan tener ha resultado en experimentos que son muy fallidos y que han traído miseria, mucha más miseria de la que han querido eliminar, ¿no? Porque una de las ideas es, bueno, quitemos la propiedad privada y repartámonoslas entre todos. Eso ya tenemos, pero experiencia abundante. Pero abundante de cuáles son las consecuencias de ese tipo de políticas, ¿no? Todo el siglo XX nos ayuda con ese tipo de ejemplos. O puedes decidir, al fin y al cabo, tratar de pensar en otro tipo de idea, ¿no? No nos vamos a ir por el lado comunista, pero vamos a pensar en otra forma. Hagamos una redistribución de ingresos en la forma en la que cobremos mucho más impuestos a los ricos y esto lo redistribuyamos entre los pobres y demás. Bueno, lo puedes intentar. Lo puedes intentar. Creo que también tiene consecuencias ahí bastante obvias. Y las consecuencias obvias, que lo está viviendo Francia ya por muchos años, que lo está viviendo Australia por muchos años, es que la gente pierde su sentido de vida y como pierde ese sentido de responsabilidad, muy poco le importa salir al trabajo, muy poco le importa salir a la búsqueda de trabajo, sino que viven casi como, y no estoy mencionando a todos, obviamente, pero sí hay una gran porción que vive como enquistados parasíticamente en los cuerpos de los gobiernos. Bueno, te puedes poner como a cualquiera de los lados. Al fin y al cabo, la idea sería reconocer que estamos viviendo en estos principios utilitarios, que lo vivimos y que incluso nosotros mismos pensamos en forma utilitaria. Si tú tienes una familia grande y dices, pero todos tienen que comer, pero te das cuenta que hay niños en tu propia familia, tus hijos que están más necesitados de comida que tú o que tu esposa o tu esposo, resulta que tú vas a dar tu parte de la comida a esos niños, pues no es que todos tienen la misma cantidad, sino que decides utilitariamente a quién vas a ayudar. ¿No? De todos los hermanos que tenemos, ¿a quién ayudamos? De los familiares que tenemos, ¿a quién ayudamos? No podemos ayudar a todos. Lo decidimos también de forma muy utilitaria, ¿no? Y nos deja esta agria sensación de que los parámetros de cómo debe ser son parámetros ontológicos utópicos que no pueden ser alcanzados, y como no pueden ser alcanzados, nos deja a medias tintas, ¿no? Nos deja como en la mitad. Queremos que seamos una sociedad en progreso, y como vimos, creo que la clase pasada, sí, hemos progresado, la salud ha progresado y demás, pero llegaremos a algún momento a tener esa sociedad utópica. Muy difícil, muy dudoso, diría yo imposible. Y el utilitarismo entonces de cierta forma es práctico, ¿no? ¿Cómo vamos en esta sociedad de imposibles? Es decir, en esta sociedad en la que estamos limitados, tenemos que tomar decisiones de alguna forma, ¿no? Bueno, hay otro, déjeme doy unas dos ideas muy rapiditas de John Locke, y con eso terminamos ya con Locke. Locke diría que el gobierno no debería intervenir en estos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? En estos puntos. Es decir,
bueno, él diría exactamente así, en 3 puntos. Cuando los individuos pueden hacerlo mejor que el gobierno, ahí el gobierno no debe intervenir. Segundo, cuando el gobierno lo puede hacer mejor que el individuo, pero es necesario para la sociedad que los individuos aprendan a hacerlo. Y tercero, cuando demasiado poder está en manos del gobierno, entonces el gobierno no debe hacerlo. Y basado en estos 3 principios, déjenme lo menciono otra vez, por si alguien lo estaba anotando por ahí. Entonces, Locke diría, ¿en qué cosas el gobierno no debe intervenir? Y él daría 3 principios. Primero, cuando los individuos pueden hacerlo mejor que el gobierno. Si lo pueden hacer mejor que el gobierno, que el gobierno no se meta. No. Segundo, incluso cuando el gobierno lo puede hacer mejor que el individuo, hay ocasiones en las que es necesario, para el bien de la sociedad, que los individuos aprendan a hacerlo. Y bueno, este segundo principio es más o menos como un papá, ¿no? Tú como papá puedes limpiarle el cuarto de tu hijo. Y lo puedes hacer mucho mejor que la que limpia tu hijo. Pero por el bien de tu hijo, vas a obligarlo a que tu hijo limpie su cuarto. Porque necesita crecer, ¿no? Más o menos sería el pensamiento de Locke en este segundo punto. Aunque el gobierno lo pueda hacer mejor, a veces es mejor que los individuos sufran por hacerlo para que aprendan. Y tercero, cuando demasiado poder está en manos del gobierno. Y cuando hay demasiado poder, Locke bien lo diría, puede tender a la tiranía. Jesús, ¿querías decir algo? Sí, profe, entonces, el ser humano... No te escucho, Jesús. Ahorita... Un poco mejor. Ya, los seres humanos necesitan de ley ser gobernados. ¿Puedes repetir, Jesús, por favor? Si los seres humanos necesitan ser gobernados siempre. ¿Alguien lo escuchó mejor que yo? Tal vez es mi conexión de internet. Algo decía que si el poder del Estado es tan restringido, realmente los humanos necesitamos el Estado. Eso es lo que decía Jesús. Creo que decía eso. Ok. Es una buena pregunta, Jesús, porque o sea, la respuesta de Locke es que el Estado es indispensable para proteger la vida, es indispensable para proteger la libertad y es indispensable para proteger la libertad privada. Y casi se basa en lo que habíamos hablado de Aristóteles, ¿no? Es decir, que para estas cosas el Estado es indispensable. Para las otras cosas habría mucho debate. Lo diría, muchos individuos lo podemos hacer mejor que el propio Estado. Y bueno, la última de las ideas de Locke que me parecen importantes que deben ser mencionadas, Locke diría que la única forma en que los individuos pueden ser libres es que la única forma en que los individuos puedan ser felices es que vivan en libertad. Porque en libertad pueden encontrar la felicidad que están buscando. Si no viven en libertad, entonces no pueden ser felices, y si no son felices, están desperdiciando sus vidas. Eso me parece que es esencial en el aspecto de Locke. Ok, entonces terminamos ahí con Locke. Si es que alguien quiere hacer como alguna crítica de Locke o pregunta, está muy bien. Y si no, ya daremos solo una introducción muy breve, muy chiquitita. Ya la próxima semana empezaremos entonces con Marx, que creo que a algunos de ustedes les va a interesar mucho. Y ya, entonces ahí abro solo unos minutos pequeños si es que alguien quiere criticar a Locke o decirle ya algo mucho más concluyente de Mill, de John Stuart Mill. Estoy hablando de John Stuart Mill. De Mill y terminamos con el pensamiento de Mill. Algo, profe, igual Norberto Bobbio en la lectura que nos había dicho para la recuperación en el parcial, también mencionaba algo de esto. Un problema de la democracia es que la mayoría lo obtiene todo y la minoría lo obtiene nada, ¿no? Entonces, hay como una contradicción como media
paradójica la democracia porque, o sea, la democracia suena no todos pueden alcanzar algo, todos tienen el derecho a decidir, pero, por ejemplo, en una consulta popular, ¿no? Puede irse de las manos, ¿no? Realmente puede irse de las manos con una sociedad que de pronto diga pena de muerte a los corruptos, ¿no? Ya, pena de muerte a los corruptos. Y como se hizo consulta popular, se aprobó, ¿no? Y la pena de muerte tiene tantas cosas que pueden salir mal, ¿no? Con que, bueno, se lo sentenció pena de muerte, la euforia de la población, los jueces, los fiscales se dejaron influenciar por esta presión social que existía y se dictó pena de muerte. Y 10 años después se supo que era inocente. Hay muchas cosas de por medio, ¿no? Entonces, la democracia, no sé, a simple vista se ve que hay muchos problemas con la democracia. Ese sería una semi-conclusión de lo que veo de este autor Mill. No sé, eso, profe. Sí, gracias, Pablo. Claro, es uno de los problemas, claro que poco más Locke, no tanto Mill, pero pondrá ciertos límites a lo que el gobierno puede hacer. Y otras cosas que incluso las mayorías no podrían decidir porque va en contra de estos límites. Pero sin embargo, nos deja con la misma sensación agria, ¿no? que yo mencionaba. Bueno, digamos, tienes las dictaduras son menos efectivas que las democracias para sacar a la gente al progreso. Pero te encuentras con las democracias que tampoco son tan eficientes como en la discursiva nos lo había dicho, pero es lo mejorcito que tenemos. Y podríamos pensar, o se podría pensar, ¿qué más podríamos tener para mejorar la sociedad o la humanidad al fin y al cabo, ¿no? Ahí también se abre como el espacio, a veces peligroso y a veces riesgoso, de querer destruir la democracia y pensar que en la destrucción. Esto es algo que es muy subrepticio en el pensamiento de algunos anarquistas, ¿no? Es decir, pensar que destruimos la democracia y destruimos el capitalismo y que algo mejor va a venir de esta destrucción. No, puede ser que no, puede ser que no, puede ser que venga algo mucho peor, ¿no? Pero vamos a ver, Jordan Peterson, que algún rato ya lo he mencionado en esta clase, que es quizá para mí, o sea, esto ya es muy personal, el pensador más importante que tenemos vivo todavía en el siglo XXI, él menciona que la problemática de la democracia es que abrimos muy pocos espacios en los cuales la competencia exista. Y como hay muy pocos espacios en los que la competencia exista, nos sentimos muy frustrados porque no podemos avanzar porque hay tan pocos espacios. Y mira, mientras más se abre el espacio para más competencia en más áreas del conocimiento y en más áreas del ser humano, más opciones tendrá el ser humano para progresar. Déjenme lo pongo de cierta forma. En el caso de Riobamba, ¿no? Riobamba tenemos como muy poquitas opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? O bien puede ser un profesor que te iría bien, o quieres trabajar en una industria, pero no hay muchas opciones para trabajar en industria. ¿Quieres ponerte un negocio propio? Podría ser, es una competencia bárbara, pero puedes intentarlo empezar de cero. No. O tomas un ejemplo como un poco más Guayaquil. Dices, Guayaquil, si hay industrias gigantescas, te puedes dedicar a la docencia, pero bien te podría ir como un empresario o como un oficinista en una de estas empresas gigantescas de exportación que hay, o bien te podría ir con tus negocios, que hay muchos negocios de importación en Guayaquil, y hay muchos negocios que prosperan justamente porque son un puerto. Y entonces, para Peterson, la idea es que ¿qué es lo que hace que algunas de las democracias sean mucho más, que florezcan más que otras? Es que haya muchos más espacios de competencia en muchas más áreas del quehacer humano, donde el humano puede decidir, si no me fue bien por acá, puedo ir por este lado y puedo ir por este lado, pero cuando restringimos o hay muchas restricciones para que estos espacios aumenten, entonces, claro, los resultados de la democracia resultan ir en contra de la misma discursiva.
Y aparecen estos movimientos que dirán, la democracia no ha traído las promesas que nos han advertido, por ende debemos destruir la democracia, ¿no? Creo que podríamos ir por ahí. Y como decíamos al principio, tenemos como valores utópicos ahí. Y la discusión está, ¿cómo nos acercamos a ellos? ¿No? Teniendo en consideración que jamás podremos alcanzarlos. Jamás podremos tener una vida completamente buena. Jamás podremos eliminar la pobreza. O jamás podemos eliminar la muerte. Son valores utópicos. Cuando me refiero a la muerte es como mejorar la salud hasta que podamos vivir mucho más. No podemos eliminarlo. Eso, Pablo. No sé si quieras decir ahí algo más. Algo como, bueno, si la democracia, no sé, tiene una percepción, bueno, que desilusiona, ¿no? No sé, bajo su opinión sería algo como perfeccionar esta democracia, ¿no? Irla mejorando en el camino, no. Sí, yo creo que estamos... va a sonar como un poco arrogante lo que voy a decir. Pero creo que estamos en el penáculo. Es decir, podemos intentar seguir desarrollando la democracia y haciéndola más fuerte. Y de ahí no hay más. Y de ahí les recomendaría 2 lecturas que son fabulosas, que es de, esta lectura se llama El fin de la historia de Francis Fukuyama, en la que él pensará, ya de ahí no hay más, no hay cómo progresar más, lo que podemos tener, o sea, progresaremos un poquito más, un poquito menos de pobreza, un poquito más años de vida, pero ya estamos llegando al penáculo, no podemos hacer más. Eso por un lado, o por el otro lado decir, probemos otras ideas, probemos a ver qué tal nos va con otras ideas. Yo tengo mucho miedo a eso yo voy a ser honesto ahí. Yo personalmente tengo mucho miedo con probar cómo nos va con nuevas ideas. Ya lo hemos hecho muchas veces en la historia y nos ha ido pésimo. Pero sí, entonces miren, búsquenlo ahí. Si es que alguien quiere leer un poco el libro, creo que es gratuito además porque ha pasado muchos años, creo que se publicó en los 90s. Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Sí, pero el mismo hecho de que a lo largo de la historia hayamos dicho, bueno, esto ya no va más, no va ni para atrás ni para adelante, quiero probar algo nuevo y se armen estas grandes revoluciones, es que nos ha llevado a avanzar un poco, ¿no? Incluso podría decirse esta dialéctica de no me convence esto, quiero algo mejor y bueno, buscaremos algo mejor. No, sí, pero si miras como en términos cuantitativos, el 90% de conflictos bélicos nos ha llevado al desastre. Pero tomamos en cuenta como unos poquitos casos para decir estos conflictos se han llevado a bien. Por ejemplo, diríamos la Revolución de Independencia de Estados Unidos, pues la Revolución Francesa. Podrías pensar quizá en la Revolución de Independencia de las Repúblicas de América Latina y cogemos como unos poquitos ejemplos que incluso los puedes contar en los dedos de tus manos, pero resulta que las miles de masacres que hemos tenido en el mundo no los tomamos en cuenta y no nos han llevado a nada. Es decir, por eso mi constante quizá duda a pensar que una revolución, por cierto, por ejemplo, la Revolución Francesa sabía dónde estaban y sabían a dónde querían ir. Estaban en monarquía, querían ir a la libertad, ¿no? A la fraternidad, igualdad. Querían ir allá. Los americanos sabían dónde estaban, es decir, o sea, eran parte de una colonia y sabían dónde querían ir, querían ser democráticos. Pero yo lo que encuentro mucho ahora, que la discursiva es, la democracia está mal y el capitalismo está mal, pero no tenemos idea a dónde queremos ir. A ver qué es lo que resulta. Y por eso mi preocupación con estos grupos anarquistas. Destruyamos la democracia y destruyamos el capitalismo, que algo mejor puede pasar.
creo que es muy peligroso. Si no tenemos ni siquiera la idea a dónde queremos ir, muy peligroso, armemos una revolución, pero ¿para ir a dónde? ¿No? Y por eso quizá mi duda constante, por lo menos con la discursiva de los movimientos sociales actuales, de una crítica constante a la democracia, una crítica constante al capitalismo, pero no hay una propuesta de a dónde queremos ir. Si la idea es regresar al socialismo, por lo menos yo personalmente, mi respuesta es obvia. Diría un no enfático. No. Pero si quieren proponer, por ejemplo, yo había escuchado como hace algunos meses, creo que ya un poco más de años, estaban hablando de un tipo de economía naranja, decía. Yo me puse a leer sobre esta economía naranja, que no la había escuchado antes, y resulta que es lo mismo que la economía liberal, sino con ciertos enfoques un poco más familiares, de construcción de economías familiares a través de la agricultura o de energías renovables. Yo decía, bueno, o sea, el nombre está muy bonito, pero no es nada nuevo. Eso, nada más. Pablo. Cristian, ¿querías decir algo? No. No, profe. Ok, Cristian. Pablo, ¿quieres decir algo más? Y si no, me meto ya a Marx. Eso es todo por hoy, profe. Ok, gracias, Pablo. Hoy nomás. Está bien. Déjeme hago solo una introducción muy breve, porque tenemos muy poquitos minutos, muy breve de Marx. Marx era judío alemán, y ahí me resulta como curioso, porque era judío. Era un judío alemán que vivió de una familia de clase media que le dio una muy buena educación. Luego se casaría con una esposa también de clase media, y de hecho ella era un poco más de clase media alta, y cuando vivió con Marx dilapidaron toda la fortuna que le había dejado su familia, porque Marx no trabajaba, bueno, o sea, no es que no trabajaba, tenía sus trabajos ahí, pero le gustaba mucho utilizar la fortuna de su esposa para sus aventuras políticas. A la final se quedó sin dinero, y luego Engels, un buen amigo inglés que le encontraría, empezó a financiar sus escritos. Quizás su mayor escrito es El Capital, que es un escrito bastante grande, que podríamos leerlo, pero si alguien quiere leer el resumen de lo que piensa Marx, bien lo puede encontrar en el Manifiesto Comunista, que es 50 hojas, no es muy largo, y qué es lo que pensaba Marx, ¿no? Entonces nos vamos a introducir al pensamiento de Marx ya la próxima clase, y cómo influyó en el siglo XIX y hasta ahora influye el pensamiento de Marx y el marxismo, ¿no? Porque el marxismo se convierte en un movimiento ideológico que ya, de cierta forma, algunos movimientos marxistas se apartan de la idea original de Marx e intentan adaptarse. Entonces hay varios marxismos. Ahí contemporáneamente tenemos muchos marxismos, que es difícil a veces decir, esto es lo que tú dices, eso es marxista, pero eso Marx no pensaba, porque ya el marxismo ha tomado como sus propios pies y su propia vida, y se ha diversificado en la ideología del quehacer político, ¿no? Entonces eso es lo que ya veremos la próxima clase y que lo discutiremos. Ok, gracias chicos, cuídense mucho. Nos vemos entonces la próxima semana, y sigan teniendo cuidado, manténganse todavía en salud. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, Cuídense profe. igualmente. Hasta luego, profe. Igualmente, Chao, profe, Jesús. cuídese, bye. Santiago, Yajaira, chao.